Perfecto. Entonces, voy a permitirme ponerlos en silencio para comenzar nuestra sesión. Bienvenidos todos a nuestra sesión número 212. El tema que nos hemos propuesto para hoy es por qué Trump es exitoso electoralmente y Silvio ha invitado a Eduardo Lindarte y Guillermo Calvo. Como todos sabemos, hemos traído varios temas de interés general a nivel nacional y mundial, y algunos de ellos han tenido que ver con la política, tratando siempre de verlos de una manera objetiva y sin las polarizaciones y ataques que tenemos que ver en nuestras redes sociales y en la política en general en todas partes del mundo. Para esta tarde, Silvio Zuluaga, nuestro compañero y amigo, nos ofreció esta magnífica idea de traer un tema muy actual, como es una tertulia sobre la persona y el personaje público del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, visto desde dos ángulos de profesionales reconocidos que Silvio nos ha recomendado. Con la invitación, todos recibimos las hojas de vida de nuestros invitados y ahora les dejo con Silvio para que nos los presente y coordine el orden de nuestra reunión esta tarde. Como siempre, luego de las presentaciones, esperamos tener unos 20 o 30 minutos para nuestra sesión de comentarios y preguntas de los participantes y 5 minuticos al final para los anuncios respectivos de nuestras próximas tertulias. De manera que, adelante Silvio, te escuchamos. Libera tu micrófono. Buenas tardes para todos. Vamos a hacer esta reunión en tres partes. La primera, yo voy a hacer una presentación general sobre el sistema electoral en Estados Unidos. Luego, Guillermo nos hablará sobre Trump, el lado positivo de Trump. Y para finalizar, Eduardo Lindarte, ambos han sido profesores en la Universidad Autónoma de Manizales, eh, nos presentará la visión de los demócratas con respecto a Trump o la posición demócrata con respecto a las posiciones de Trump. Entonces voy a compartir con ustedes esta pantalla. ¿La están viendo ahora bien? Sí, perfecto. Bueno, el mapa político de Estados Unidos, el panorama político de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está conformado por 48 estados contiguos, que son estos que se ven acá, Estados Unidos, y dos estados adicionales, Alaska, que está aquí al norte, está eh, Canadá, y más arriba está Alaska, que ya limita con el Polo Norte, y Hawái, que está al occidente, aquí en el Pacífico, bien abajo. Esos son los 50 estados de Estados Unidos. Y por otro lado tenemos el Distrito de Colombia o Washington, D.C., que es la capital. Para ganar las elecciones en Estados Unidos se necesitan 270 votos electorales. Los votos electorales se dividen o se asignan provenientes de tres fuentes. 100, dos delegados por cada estado, independiente del número de habitantes. Esto se hizo con el fin de favorecer a los estados menos habitados para que los estados más grandes no fueran los que decidieran sin tener en cuenta el voto de los estados pequeños. 435 delegados se dividen de acuerdo con el número de habitantes, más o menos como lo vamos a ver adelante. Y a Washington, D.C., que es la capital, se le dan tres estados, tres votos electorales. Entonces, las elecciones en cada estado, el que gane se lleva todos los votos. Así gane por 100 o 200 votos, se lleva todos los estados de ese voto para el candidato que ganó las elecciones. Entonces, los delegados de ese estado tienen que votar o deben votar por el candidato presidencial que ganó las elecciones en ese estado. Entonces, esto nos suma 538.
El estado menos poblado de Estados Unidos es Wyoming. Entonces tiene dos delegados electorales de una que recibe por ser estado, más los primeros 50 eh, delegados electorales, se le da uno a cada estado. Entonces, cada estado empieza con mínimo tres delegados electorales. Eh, Aquí tenemos el caso de Montana, por ejemplo, tiene 1.884.000 habitantes y también tiene 2 más uno. En cambio, Idaho, que tiene 1.839.000, tiene los dos delegados eh, primeros y viene dos porque ya tiene 1.800.000. Es importante anotar que esos 435 años, esos 435 delegados se asignan de acuerdo a la población de Estados Unidos. Entonces, el último censo fue en el 2020, donde habían 331 millones de habitantes, divididos por 435 delegados, entonces quedarían 761.000 habitantes para cada delegado. En el caso de Idaho, tiene 700 y 700, 1.400.000, entonces le tocan dos delegados adicionales. En el caso de California, son dos delegados que se les dieron al principio y los 39 millones de habitantes que tiene, les asignan 52 delegados para un total de 54 delegados. Y así lo mismo, Texas tiene 29 millones de habitantes, tiene dos delegados al principio, 38 que corresponden a los 39, a los 29 millones. Esto es una forma distinta de un voto, una persona, un voto, porque aquí vemos que Wyoming tiene 576.000 habitantes y tiene tres delegados. Entonces quiere decir que para un delegado se necesitaban solamente 192.000 habitantes. En cambio, en California son 732.000 habitantes para conseguir un delegado. Entonces allí no hay la correspondencia de una persona, un voto. Otro punto interesante en las elecciones de Estados Unidos es el aporte económico. Estos datos, los encontré la memoria, en el chat GTP. Para las elecciones de 2020 había 9.500.000 personas que aportaron a las campañas y se dividieron así: pequeños, 3.900.000 de aportantes, medianos 5 millones, y estos dos columnas en verde son el 1%, 94.500, y 500 son 95.000, que es el 1% de 9.500.000. ¿Qué aportaron los pequeños? El 10% del total de los 5.400 millones de dólares que se gastaron en las campañas presidenciales de ese año. Esto de aquí es el 2%, 4% de los contribuyentes, de los votantes que aportaron, que fueron 154 millones de personas las que votaron en hace 4 años, en las elecciones de hace 4 años. Entonces, los pequeños aportaron el 10% a un promedio de $135 para un total de 526 millones de dólares. Los aportantes medianos, que fueron 5 millones, el 3% de los 154 millones, aportaron el 30% con un promedio de 294.620 millones. Y lo que sí es muy interesante es que este 1% en estos dos bloques completos aportaron el 60% de toda la campaña, de los 5.400.000 millones. Entonces, estos 94.500
aportaron el 32% con un promedio de $18,000 por persona, persona y o instituciones. Y los 500 mayores, es decir, 500 personas, aportaron el 28% con un promedio de $3 millones. Personas y o corporaciones. eh, una donación de $45 millones como la de Elon Musk a la actual campaña representaría la donación promedio de 333,000 donantes pequeños, 153,000 donantes medianos, 2,424 donantes grandes y 15 donantes mayores, lo que equivaldría al 8% de los fondos recogidos por los dos candidatos, el 0,8%. Pero como eso se divide entre los dos más o menos igual, más o menos, no exactamente, sería que si hubiera sido para ese aporte para la campaña de hace 4 años, Elon Musk hubiera aportado el 1,6% de los fondos recogidos por el candidato. Esto lo muestro para ver que las elecciones se ganan con plata y la plata la aportan muy poquitos. Estamos hablando aquí del 1% que aporta el 60%. El mapa político de Estados Unidos. Lo que ustedes ven allí en rojo son los estados que votan republicano, que han votado republicano prácticamente en los últimos 20 años. Estos son los datos, los estados seguros en Estados Unidos para los republicanos. En azul tenemos los demócratas. Estos son los estados que han votado demócrata en los últimos 20 años. Como ven, están básicamente ubicados en las dos costas. Y eh, en este momento, en las elecciones actuales, los estados de Ohio, Indiana y Iowa ya se definieron por el Partido Republicano, y los estados de Minnesota y New Hampshire se definieron por el Partido Demócrata. Perdón, estos por el Partido Republicano y estos por el Partido Demócrata. Entonces, ahora las elecciones están por definirse en estos 7 estados, donde en este momento, pues estadísticamente no hay ningún ganador porque todos están, Kamala está eh, apuntando favorablemente en 5 de ellos y Trump en 2 de ellos, pero con un 1 o un 2%, tanto el uno como el otro. Entonces eso en los próximos 35 días puede cambiar sustantivamente para un lado o para el otro, porque no está en dentro del margen de error. Entonces el voto está de los 538 votos, faltan por definir 93 votos, que son estos, y son quienes darán la, la decisión final, y dicen que Pensilvania es el estado más crítico, tiene 19 votos. eh, entonces, en ese momento está ahí. Eduardo Lindarte va a hacer una presentación un poco más concreta de esta parte de los votos electorales. Datos demográficos. Esos 21 estados rojos que vimos allá tienen una población de 109 millones en un área de 5,458,000 kilómetros cuadrados. Es el 57%. Entonces, son grandes extensiones, son las áreas rurales de grandes dehesas de ganado, de grandes cultivos. El número de votos electorales que alcanzan con esos 21 estados son 185, el 34,39%. Y cada voto electoral costó 508, o se consiguió con el voto de 589,000 personas, algo de lo que explicamos anteriormente. Los demócratas en esas áreas azules suman 133 millones de votos en un área de 2 millones de kilómetros. Tienen 207 votos electorales, y para conseguir cada voto electoral
requirieron 629.000. Los independientes, los dos estados blancos, son 88 millones para 2 millones de kilómetros cuadrados, son 146. Aquí hay que deducirle para llegar a los 93 los 5 estados que ya se pasaron: Iowa y Minnesota y New Hampshire. Y aquí son 625.000 votos que se requieren para conseguir un delegado electoral. Es interesante ver que en los estados republicanos, siendo el promedio per cápita en Estados Unidos de 70.000, en los estados republicanos es 63.000. En el demócrata el promedio ponderado es 80.000. Pero aquí tenemos, por ejemplo, Massachusetts y Washington, D.C., que tienen un ingreso promedio de 90.000, y aquí podemos tener estados con ingreso promedio de 40.000. Entonces, la diferencia económica es muy grande entre estos dos tipos de estados. Obviamente que en el estado, en la orientación republicana, hay dos estados muy poderosos, como Texas y Florida, pues que elevan un poco más el promedio acá, pero la mayoría son Montana, Wyoming, estados relativamente pobres, Luisiana, Arkansas, estados relativamente pobres. El desempleo está más o menos lo mismo en todas partes. En cambio, el salario mínimo está 15.50 en los estados demócratas, 8.40 en los estados republicanos. Como se ve, una diferencia bastante grande en estos dos eh, tipos de estados. Y también le pedí que dónde estaban ubicadas las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. En los estados demócratas, que son 18, había 259, los headquarters de 259 empresas, de las empresas más grandes de Estados Unidos. En cambio, en los 21 estados republicanos son solamente 125.000. Datos sociales muy interesantes. Eh, Como se ve, el republicano es un estado donde el sector rural es muy grande, es el 10%. En el demócrata, el 90% viven en el área urbana. Interesante también el que los republicanos, en Estados Unidos hay un 44% de inmigrantes que no son ciudadanos todavía, de los cuales 5 o 6% están en los estados republicanos. E interesantemente, en los estados republicanos, donde hay menos inmigrantes, es donde el Partido Republicano está haciendo la lucha tan feroz contra los inmigrantes. En cambio, en los estados demócratas, que tienen mucho más inmigrantes, la lucha contra los inmigrantes no está acendrada. Otro elemento interesante es eh, la parte religiosa. El 71% de los estados republicanos se muestran bastante afines a diversos tipos de religiones. En cambio, en los estados republicanos solamente el 62%. Declarados ateos, 6% y 14%. Finalmente, la población, personas que han terminado universidad. Aquí también hay una diferencia muy grande: 29% en los universitarios de los republicanos y 40% de los demócratas. Entonces, como vemos, son dos países bastante diferentes. Como aquí en Colombia tenemos dos países diferentes, pero nosotros tratamos de pensar de Estados Unidos como si fuera un país muy, muy homogéneo. No, hay grandes diferencias. Entonces tenemos acá el país republicano, y ahora con estos dos, el país demócrata, los azules, y los 7 estados que van a definir las elecciones en estas elecciones.
No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a donde Guillermo. Juan José. Espectacular el análisis, Silvio, espectacular. Lo único que tengo que decir, buenísimo. Muy bueno, muy claro. Bueno, listo. Bueno, pues entonces ahora me voy a permitir presentarles a Guillermo Calvo Maén. Nació en Manizales y se fue a vivir a muy temprana edad para Estados Unidos. Hizo centro de estudios latinoamericanos en la Universidad de la Florida. Eh, También al principio de su vida laboral trabajó con los candidatos presidenciales, pero el candidato presidencial Robert Kennedy y con el que fue alcalde de Nueva York, Mario Cuomo. Es una persona que ha estado vinculado a los eventos sociales y políticos, principalmente en el área de Miami, y últimamente vino a vivir a Manizales. Fue director del programa de Ciencias Políticas e Internacionales de la Universidad Autónoma. Ha sido escritor de numerosos artículos en las áreas sociales principalmente. Y con esto, pues, Guillermo, adelante con tu presentación, si eres tan amable. El teléfono, el micrófono lo tienes apagado, Guillermo. No te oímos. ¿Ya me Ahora escuchan? sí, ahora Ahora sí. sí, gracias. Muy buenas tardes a todos. Creo que este grupo tan especial merece la mejor información que podemos dar. Está compuesto de hombres con una formación rigurosa, dedicados desde jóvenes a buscar el conocimiento y la verdad, pero quienes por diversas razones se retiraron de la orden jesuita en búsqueda de diferentes experiencias. Entonces, para mí, es un grupo capaz de superar los retos informáticos de nuestro mundo actual, donde hablamos por todas partes de la información falsa. Cada lado cree que la información del otro es falsa. Quizás por medio de la información que hoy compartimos con ustedes, seguirán sus propias investigaciones para ampliar, corregir y compartir algo de lo que hoy escucharán. Claro, modificándolo desde sus propias perspectivas. Mucho agradezco la oportunidad de compartir con ustedes información relevante sobre el expresidente de los Estados Unidos, Donald John Trump, de nuevo candidato a ese cargo. Porque el tiempo para esta presentación es muy breve, les he compartido, ojalá Silvio ha logrado compartirlo con ustedes, de antemano links para una serie de videos grabados a lo largo de los años por diversos medios sobre Donald Trump. Y si algunos de ustedes quisieran charlar al respecto, quizás nuestro amigo Silvio podría organizar otra reunión en la cual me complacería mucho responder a sus preguntas y también recibir sus observaciones y opiniones. Los videos buscan compartir con ustedes algo de las percepciones, de la percepción pública del señor Trump antes de que fue candidato a la presidencia en el 2010, el 2016, tocando su trayectoria, formación, carácter, etcétera. Pero la percepción de quién era el señor Trump cambió radicalmente durante la campaña presidencial del 2016, cuando fue convertido por los medios de comunicación y aliados de Hillary Clinton en un títere ruso. Hubo 3 años de investigaciones sobre ese tema. Algo extraño dada la gran amistad, esto es algo irónico, entre Donald Trump con Bill y Hillary Clinton durante los años anteriores, personas con quienes el señor Trump fue muy generoso en temas de donaciones políticas. Asistieron a su última boda. Donald Trump es indudablemente un enigma. Conocí de él desde que yo era relativamente joven. Nos graduamos el mismo año desde bachilleratos rivales, academias militares en el estado de Nueva York. Y durante más de 20 años he tenido la oportunidad de hablar sobre él con personas que fueron sus compañeros de estudio. Su educación, como la de ustedes, fue rigurosa, pero claro, inicialmente militar y no religiosa. En su bachillerato era estudiante algo destacado por varias razones. Primero, tenía dinero, mucho dinero, pero también notas excelentes y alto rango militar. Sin embargo, lo que más
recuerdan sus compañeros de ese entonces es que a los bailes de gala, en las academias militares hay muchos, llegaba siempre con la muchacha más linda. Lo recuerdo públicamente desde los años 70, cuando empecé a ver artículos publicados sobre él en el Times de Nueva York, artículos algo críticos, y también durante los años 80, cuando él era invitado frecuente a programas de televisión donde opinaba sobre problemas de gobernanza, pero donde siempre indicaba que no le interesaría ser o alcalde o gobernador o presidente, y siempre le preguntaban, pero que si lo fuera, su rendimiento sería muy superior. Inició su carrera laboral con su padre en el condado de Queens, uno de los 5 condados que componen la ciudad de Nueva York, en proyectos que su padre había iniciado, más que todo, proyectos involucrando bloques de apartamentos para la clase media, pero también viviendas para mayores y para los estratos sociales más desaventajados. En eso él tuvo que resolver problemas laborales y acusaciones de racismo lanzadas contra su padre, tocándole negociar al respecto con entidades del gobierno de turno. Y fue exitoso en eso. Pero no estaba satisfecho ni con el enfoque en Queens, ni con la cotidianidad de las construcciones de su padre. Buscaba lo espectacular en una escena mayor. Entonces, una vez que asumió responsabilidad sobre el manejo de la empresa que había fundado su padre, se enfocó en Manhattan, otro condado de la ciudad de Nueva York, iniciando con renovaciones de edificios viejos, pero pronto cambiando su enfoque hacia proyectos lujosos, innovadores y controversiales. Proyectos que involucraban mucho contacto con políticos y muchas batallas políticas y legales con la burocracia local que controlaba su industria. Mi impresión era que odiaba la ineficiencia y la ineptitud y también el exceso de reglas y leyes, las cuales percibía que por una parte complicaban y atrasaban el desarrollo de sus proyectos, mientras a la vez facilitaban la corrupción. Creo que con respecto a la corrupción, su antagonismo no era basado en la ética o lo moral, sino en la ineficiencia que causaba. Y la verdad es que en la industria de desarrollo de propiedad raíz en Nueva York, un aspecto de la corrupción, el abuso de contactos políticos y financieros, era y es demasiadamente común. En eso el señor Trump era agresivo. Por eso desde muy joven era muy polarizante. Era o muy admirado o muy odiado. Aunque no era tan odiado por sus rivales, ya que en esa industria el rival de ayer muchas veces sería el socio de mañana y viceversa. Desde joven era muy audaz y muy creativo, asumiendo riesgos que espantaban a muchos de sus contemporáneos, y ha sido muy tenaz en sus esfuerzos para realizar sus metas, lo cual ha resultado en algunos fracasos, pero muchos más éxitos. Y en muchos casos, sus fracasos fueron temporarios. Sus proyectos han sido principalmente en desarrollo de proyectos masivos de propiedad raíz, pero también en casinos, una línea aérea y los concursos de Miss Estados Unidos y Miss Universo, los cuales él compró. Sus opositores se burlan mucho de sus supuestas bancarrotas, indicando que demuestran que como empresario y gerente era un fracaso. Pero eso no es justo. ¿Por qué? Primero, nunca declaró bancarrota, ni en forma personal ni empresarial. Lo que sí hizo fue, durante 2 épocas desastrosas en la economía mundial, se aprovechó de un derecho en el Código estadounidense que regula la bancarrota, pero que permite la reorganización empresarial para renegociar con acreditadores e inversionistas. Y en los 4 casos involucrando casinos en las cuales se aprovechó de ese apoyo, salieron solventes todos y sobrevivieron sus empresas cuando, por ejemplo, en el desastre del periodo 1987 y 1990, muchas empresas cerraron y proyectos fueron abandonados, pero no los de él. No obstante esas realidades, sus opositores insisten en distorsionar esa realidad para impactar su imagen en forma negativa. Y esa es la mejor manera de herirlo, criticarlo por esos medios. El fenómeno Trump de los últimos 10 años involucra la cristalización de un fenómeno populista contraestadista que ha ido creciendo dentro de la ciudadanía estadounidense, tanto de izquierda como de derecha. La realidad es que en la actualidad
la división derecha-izquierda es engañosa, ya que la división real en los Estados Unidos y en otras partes es entre los que apoyan el poder estatal y los que desconfían en él. Los que apoyan el poder estatal son denominados por sus opositores como títeres del Estado profundo. El Estado profundo supuestamente es una coalición desorganizada, pero controlada por la clase billonaria y compuesta de los funcionarios públicos no elegidos, como son los miembros de las agencias de inteligencia, del sistema judicial, del complejo industrial militar neoconservador, de las grandes empresas del Internet, de la industria farmacéutica, un nuevo integrante, y de los medios de comunicación y de entretenimiento, los cuales en los Estados Unidos se han fusionado mucho. Las mismas empresas son dueñas de los dos. Los populistas, sus opositores, son los ciudadanos desorganizados que han perdido fe en las instituciones gubernamentales y empresariales y hasta en la eficiencia del sistema electoral para lograr la democracia. La nueva división política se presentó en forma muy visible durante 1992, cuando la familia Clinton se apoderó del Partido Demócrata y lo cambió. Lo cambió de un movimiento algo liberal y progresista a uno totalmente afín con los valores neoliberales y neoconservadores que eran hasta ese entonces características del Partido Republicano. En una reacción en contra de esa fusión ideológica, evolucionó una revolución, no revolución, una revolución popular en contra de ambos partidos. Una revolución liderada por un billonario de Texas que se llamaba Ross Perot y quien se lanzó a la presidencia ese mismo año, 1992, y luego fundó un nuevo partido de corta duración, el Partido Reformista. La participación de Perot en las elecciones de 1992 y 1996 en ambos casos resultaron en las victorias de Bill Clinton, ya que, más que todo, le restaron votos a los candidatos republicanos de esa época. En ambos casos, sin embargo, más del 55% de la población votó en contra de Clinton. Yo creo que Silvio ya nos ha indicado cómo se vota en los Estados Unidos, que tiene resultados algo extraños. Eso fue por la fracturación de la oposición por culpa de los populistas. Clinton triunfó gracias al interesante concepto federalista del colegio electoral estadounidense, del cual Silvio nos ha dado una presentación excelente. No obstante las victorias de los Clinton, se prendió en 1992 una llama populista intensa, compuesta de quizás una mayoría de los ciudadanos que desconfiaban en las instituciones del Estado. Una llama dentro de ambos partidos principales, una llama creciente, la cual en su manifestación derechista se desarrolló como el movimiento político denominado el Tea Party, aunque nunca fue partido. Y en la izquierda, eventualmente, por el movimiento que apoyó al senador Bernie Sanders y el cual se autodenominaba sanderista. Yo creo que una cosa que debemos de notar es que la mayoría en los Estados Unidos no son ni republicanos ni demócratas, pero independientes. Yo creo que más que 40% del pueblo estadounidense se considera independiente. Trump por muchos años había sido un personaje muy públicamente visible y con muchas opiniones sobre la ineficiencia política, pero siempre había rechazado una carrera electoral. Había sido demócrata, había sido republicano, pero eventualmente en el año 2000 se volvió miembro del Partido Reformista que había fundado Ross Perot. En ese año Ross Perot ya no estaba lanzándose. Por primera vez se presentó Trump como posible candidato a la presidencia, pero solo por un tiempo muy corto, porque eventualmente decidió que no había trayectoria para una victoria por medio de ese partido. Y como odiaba perder, prefirió analizar las realidades políticas y esperar para otra oportunidad. Durante esa época, lo que más le rindió fue convertirse en estrella de televisión con un programa que se llamaba El Aprendiz. En ese programa, diferentes personas buscaban ser sus discípulos empresariales y él los trataba en forma algo grosera, casi siempre despidiéndolos por no lograr sus expectativas. Era un programa supuestamente tratando con realidades, un denominado reality show, que llegó a ser inmensamente popular y le dio a entender que al público le gustaba un personaje fuerte y grosero.
alguien que no aceptaba lo inferior. Yo creo que ese programa cambió su percepción de cómo se debía comportar. Yo personalmente solo lo conocí en una ocasión, eso en el año 1990, pero teníamos conocidos en común, ya que nos graduamos de bachillerato, como dije, en el mismo año 1964. Me cuentan quienes desde ese entonces lo han conocido que no obstante la percepción popular de hoy, es un hombre no solo inteligente, pero con una capacidad empática que lo permite en forma muy eficiente evaluar a otros, lo cual ha usado muy exitosamente en negociaciones empresariales, porque sus oponentes, no solamente empresariales, pero políticos, tienden a subestimarlo, algo que él cultiva y usa en contra de ellos. A mí me cayó muy mal, no solo porque no me gustaba su personalidad, sino porque cuando su bachillerato se encontró en una emergencia financiera y yo me había vuelto muy amigo de esa institución, se llamaba New York Military Academy, él ignoró sus solicitudes de ayuda, algo que en la fraternidad de educación militar era impensable. Y luego inició su campaña presidencial para las elecciones del 2016 en mi universidad de pregrado, una universidad militar, y allá yo lo critiqué mucho por su falta de lealtad. Como persona ni me gusta ni lo respeto, pero debo admitir que se ha tratado en forma muy injusta desde el 2016 por los medios de comunicación y por la burocracia estatal, en especial por las agencias de inteligencia, por el mal nombrado Departamento de Justicia y por muchos jueces politizados. Lo extraño es que ese maltrato lo ha hecho más y no menos popular. Y eso porque una enorme parte de la población estadounidense ya es populista y no solo no tiene confianza en esas instituciones, pero las percibe como malévolas, corruptas e ineficientes. En realidad, en muchos casos, hasta las odian. Entonces, por esos sentimientos negativos tan fuertes, se ven muy atraídos por la figura de Trump, una caricatura que esas mismas instituciones en gran parte han creado. Lo anterior me pone en mente de un programa de televisión de los años 70, creado por liberales para ridiculizar a los conservadores, que se llamaba All in the Family. No sé si lo conocen. Y el protagonista, un tipo que se llamaba Archie Bunker, era una caricatura racista, xenofóbico, misógino y grosero. Pero por más ridículo e ignorante que lo presentaban, se llegó a percibir como un héroe popular. Pues así también ha sido la situación con Donald Trump. Desde los años 70, Trump ha criticado los exorbitantes gastos militares de los Estados Unidos, no por razones morales, sino porque los cree injustificables dadas las otras necesidades del pueblo y la desproporcionalidad de responsabilidad por parte de los países que cuentan con los Estados Unidos por su defensa. En su campaña del 2016 insistió que la OTAN era anacrónico, una institución en búsqueda de una misión, ya que la amenaza rusa era inexistente y que dada esa realidad, los Estados Unidos no tenían por qué seguir apoyándola. Y además, que los Estados Unidos no tenían por qué mantener bases militares en otros países o constantemente intervenir en los asuntos de otros, insistiendo que el dinero que se gastaba en estas aventuras se necesitaba urgentemente para reparar y modernizar la infraestructura doméstica, la educación, el sistema de salud y la malla de apoyo para los menos favorecidos. Todos temas supuestamente de interés para la izquierda, pero no al parecer siempre para el Partido Demócrata, el cual, aunque siempre aboca por los mismos temas, nunca los implementa. Eso para mí es el lado más positivo de Trump y genera apoyo desde la izquierda del espectro político estadounidense, al cual admito yo pertenezco, yo soy izquierdista. Con la excepción de lo que tiene que ver con Israel, Trump está en contra del complejo militar industrial y de intervenciones militares en otros países y busca la resolución pacífica de conflictos internacionales, creyéndose gran negociador por sus experiencias en batallas empresariales. Esa es su posición con respecto al conflicto actual en la Ucrania. Lo anterior, no su carácter egocéntrico y grosero o su supuesta misoginia, racismo o xenofobia, creo yo, es la razón principal por la oposición en su contra por parte de los medios de comunicación, líderes tradicionales, tanto republicanos como demócratas, la burocracia, las agencias de inteligencia y todos los quienes buscan a todo costo mantener la hegemonía estadounidense.
De acuerdo a encuestas recientes, una mayoría en los Estados Unidos cree que Trump es la mejor opción electoral con respecto a la economía, más ahora que en el 2016, pues tuvo mucho éxito durante su administración hasta que llegó el desastre del COVID. Siendo los Estados Unidos un estado federal y no unitario, la respuesta a ese desastre fue principalmente responsabilidad de los estados y no del gobierno central. Entonces, las reacciones de estados controlados por el Partido Demócrata, como California, Illinois y Nueva York, fue de cerrar completamente el comercio, mientras estados como la Florida, controlados por los republicanos, reaccionaron en forma mucho menos estricta. Y los resultados en temas de salud pública, interesantemente, no fueron muy diferentes. Hoy los que apoyan a Trump y muchos independientes están convencidos que la reacción a la pandemia tenía fines políticos más que de salud pública y que se utilizó más que todo para concentrar el poder estatal, reduciendo la libertad, en especial la libertad de opinión, pero también para mejor controlar las decisiones electorales, aumentando, de acuerdo a los populistas, la posibilidad de fraude electoral, ya que en los estados controlados por el Partido Demócrata, tarjetones electorales fueron enviados masivamente por correo, sin necesidad de entregarlos en forma personal, utilizando cultivadores de votos, personas que salieron a recoger los tarjetones, y cajas públicas. Por eso un porcentaje muy alto de los electores, más que el 30%, entiendo, están seguros que la elección de 2020 fue robada. Y en eso las políticas del Partido Demócrata en varios estados que buscan permitirles el voto a inmigrantes ilegales le han dado algo de credibilidad a los que creen que las políticas migratorias del Partido Demócrata buscan perpetuarse en el poder por medios ilícitos. Hay que entender que cuando Silvio habló de cómo se dividían los escaneos en los Estados Unidos, se dividen no en base de los ciudadanos, sino de los habitantes. Entonces, todos, como dijo Silvio, en los estados demócratas hay muchos habitantes que no llegaron en forma normal y por eso les da más poder en el colegio electoral y en el Congreso por tener más habitantes. En el sentido de la crítica a la inmigración y los gastos relacionados con la inmigración ilegal, se ha de notar que en California la semana pasada se hizo ilegal exigir identificación como condición para votar. Es decir, uno puede llegar a votar, no existen cédulas y solamente decir, mira, este soy yo y en California tienen que aceptarlo. Algo que al parecer se considera esencial en casi todo el mundo. Una de las cosas que más apoyo popular le ha dado a Donald Trump es su oposición a la inmigración ilegal. Y ahora su idea de un muro en la frontera con México, que se criticó tanto como ridícula, xenofóbica y racista en el 2016 por los demócratas, también se ha adoptado por muchos gobernantes de ese mismo partido. No obstante, la política de la administración Biden, que ha permitido la entrada a los Estados Unidos de millones y millones de inmigrantes no documentados. Ya los llamamos no documentados, no ilegales. La inmigración ilegal disminuye enormemente la inmigración legal que Trump apoya. Entonces, porque la inmigración de los Estados Unidos se basa en cuotas. Si llegan muchos, entonces los que están esperando tienen que esperar mucho más tiempo mientras se integran los que llegaron. Los Estados Unidos ha sufrido una ola enorme migratoria y es un resultado de algo que ocurrió durante la administración de Barack Obama. Y es que el Departamento de Estado, liderado por Hillary Clinton, apoyó el golpe de Estado en Honduras del 2019. Y eso inició una ola que fue creciendo y creciendo por todos los países de América Central. Los que apoyan a Trump creen profundamente que la inmigración ilegal es apoyada por el Partido Demócrata en busca de eventuales votos, la cual, de acuerdo a los aliados de Trump, resulta en la desviación de recursos públicos, reduciendo el presupuesto disponible para apoyar a ciudadanos nativos. Eso se notó públicamente ayer cuando no había suficientes fondos
para tratar con los víctimas del huracán Helene, porque fondos reservados para emergencias naturales se habían gastado pagando para las necesidades de inmigrantes no documentados, y ese fondo ya se encuentra casi sin dinero. A la vez se ha de notar que cuando los Bushes eran presidentes, ambos también querían el apoyo de inmigrantes al país, especialmente latinos. Entonces no es solamente algo que ocurrió con los demócratas. Los republicanos también aceptarían todos esos votos. Hay dos temas que han utilizado los partidos tradicionales para mantener control de sus integrantes y son, por el lado de los demócratas, el derecho incondicional al aborto y por los republicanos, el derecho incondicional a portar armas. Trump ha tomado la posición, algo en contra de muchos republicanos, que el aborto es asunto estatal y que entonces ni se debe prohibir o garantizar ese derecho a nivel nacional. Es una posición lógica desde el concepto del federalismo, pero confunde al pueblo estadounidense que poco entiende su propia forma de gobierno. Sobre el derecho de portar armas, Trump ha sido defensor, aunque con 2 intentos de asesinarlo en los últimos meses, quizás está repensando el tema. Esos intentos han incrementado su popularidad, más que todo por la forma agresiva y al parecer valiente en la cual inmediatamente reaccionó. Otro tema que mucho impacta la popularidad del trumpismo son las guerras culturales entre los que apoyan la denominada diversidad, equidad e inclusión, conocida por su acrónimo DEI, entonces se dice DEI, los denominados woke, los cuales apoyan mucho el poder LGBT+, el feminismo radical y políticas que buscan disminuir el rol político y económico de la familia tradicional. La verdad es que los campeones del DEI han logrado dominar no solo los medios de comunicación, los centros culturales como Hollywood y su industria del entretenimiento y las grandes empresas del Internet, pero también las grandes corporaciones, el mundo financiero y Biden, las fuerzas militares y de inteligencia. Pero eso más con respecto a los líderes de esas agrupaciones que a sus integrantes, y ha resultado en una extrema polarización en los Estados Unidos, con los adherentes de Trump firmemente en el campo de los valores tradicionales. Muchos antiguos liberales y progresistas critican el movimiento woke por haber desviado la energía política que anteriormente se enfocaba en la justicia económica, los sindicatos, en un sistema de salud universal, en un sistema pensional más realista y el bienestar común, que en vez de unir al pueblo lo ha polarizado. Y aunque jamás apoyarían a Trump, perciben que no existe en los Estados Unidos un movimiento político electoral que realmente refleja los valores que anteriormente se asociaban con la izquierda política y no creen tener por quién votar en las próximas elecciones. No obstante, se da a notar que Trump y Harris no son los únicos candidatos a la presidencia. También hay otros, entre ellos Jill Stein, del Partido Verde, y el líder afro y distinguido filósofo Cornel West, y por un tiempo el sobrino del asesinado presidente Kennedy. El Partido Demócrata busca eliminarlos de la contienda abusando del sistema legal para que no sean opciones electorales. Entonces, han tenido que gastar muchos de sus donaciones peleando juicios en cada estado en la cual buscan sacarlos de la contienda. Algo que mucho molesta a la antigua izquierda política que los apoya. Entonces, Jill Stein tiene mucho apoyo en la izquierda y Cornel West también. Y hasta Robert Kennedy. Otra cosa que mucho molesta a la antigua izquierda estadounidense es el tema del genocidio israelita en contra de los palestinos y ahora, en forma más amplia, hacia los musulmanes. Su partido critica a las acciones de Israel mientras las posibilita, armando a los sionistas para facilitar sus acciones. Y en eso no hay división entre los partidos principales, ni entre los seguidores del señor Trump y los republicanos tradicionales que lo odian. La verdad es que en los Estados Unidos una organización conocida por su acrónimo AIPAC, la mayor organización sionista quizás del mundo, tiene un impacto profundo sobre los líderes de los dos partidos tradicionales y más que todo sobre el Congreso, donde ejercen un veto informal sobre quiénes pueden ser candidatos, el apoyo incondicional a Israel siendo el requisito principal.
De las cuatro, habían cuatro congresistas que se llamaban, no me acuerdo del equipo o algo así, que eran muy izquierdistas. Dos de esos fueron derrotados por AIPAC en las últimas elecciones primarias. Además, AIPAC ha logrado que tanto el Estado como los medios de comunicación, las universidades y las plataformas del Internet impongan restricciones sobre el intercambio de información y opiniones críticas hacia el Estado israelita, en diversos casos criminalizando su difusión. Pero eso le podrá costar al Partido Demócrata, ya que casi todos los oponentes del genocidio israelita siempre han sido o miembros de ese partido o han votado por sus candidatos, pero en esta ocasión están considerando otras opciones. Por Ok, último, mis Guillermo. amigos Eduardo, que van a conocer, y Silvio, quienes mucho respeto y admiro, como muchos quienes son opositores de Trump, se enfocan en su supuesta falta de respeto hacia las mujeres. Que él ha sido mujeriego, no hay duda, pero a la vez no peor en ese respeto que sus opositores, en especial el presidente actual Joe Biden y el anterior Bill Clinton y hasta John Kennedy, entre muchos otros. La realidad es que en ese aspecto los medios de comunicación, los cuales antes encontraban las aventuras íntimas de Donald Trump entretenidas, como verán en esos videos que les compartí, desde que se lanzó en oposición a las aspiraciones presidenciales de Hillary Clinton, lo han convertido en un monstruo depravado, pero a la vez han ignorado las acusaciones mucho más serias y creíbles en contra de Joe Biden por parte de una ex empleada de su oficina, que se llama Tara Reid, quien afirmó que Biden la agredió sexualmente en 1993 en un pasillo del Capitolio, cuando ella era asistente en su oficina. Y eso lo reportó, no ahora, sino en 1993. Ok. Ella hoy se Perfecto, encuentra en Guillermo. asilo en Rusia, temiendo por su vida, dadas las amenazas en su contra por parte de diversas agencias del gobierno estadounidense. Esa hipocresía, sin embargo, es de doble fila. Es eficiente con muchos, en especial con feministas, pero a la vez les demuestra a muchos el abuso del sistema informático, judicial y penal por parte de los oponentes de Trump en búsqueda de beneficios políticos. Y eso les da aún más razones para apoyarlo. Bueno, espero que lo anterior ha sido algo útil. Yo no apoyo al señor Trump, no obstante que me tocó presentar el lado positivo de él. Ok, muchas gracias, Guillermo. Yo creo que es una visión completamente distinta a la que tenemos la mayoría de nosotros de Trump y realmente es ilustrativa y el objeto de esta reunión. Ahora pasamos a hablar con Eduardo Lindarte, que nos va a hablar sobre las políticas de Trump y desde un punto de vista la posición demócrata. Eduardo es economista de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, máster y PhD en sociología de la Universidad de Wisconsin. Ha trabajado mucho internacionalmente en el Instituto Colombiano Agropecuario, tanto en Costa Rica como en Colombia, en Venezuela. Es un experto en la política venezolana y fue también director del programa de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Manizales. Adelante, Eduardo. Buenas tardes para todos. Es un gusto poder estar acá y compartir algunas reflexiones sobre estos temas. En realidad quiero hablar un poquito sobre la ¿Se está oyendo crítica. bien? ¿Puedes hablar un poquito más alto? Bueno, quiero hablar aquí un poco sobre la crítica a Trump, por un lado, y un poquito también sobre el colegio electoral. Pero antes, quiero, ¿no se oye? Sí, sí. Sí se oye. Bueno, Sí. pero antes quiero decir unas palabras sobre el contexto en el que surge Trump. Y a mí me parece que, bueno, aunque hay diversas causas que explican esto, el principal es que es realmente un efecto retardado
del giro globalizante neoliberal que tomó los Estados Unidos a partir especialmente de los años 80 y que llevó a que buena parte de la industria norteamericana que sostenía una clase obrera próspera y un nivel gerencial medio también próspero, se relocalizara en el extranjero, en China y en otros países, dejando cesante con muy pocas ayudas transitorias de desempleo a numerosas personas. Y ambos partidos fueron corresponsables de eso. En toda justicia, sin aprobarlo, hay que decir que esto era en cierta manera una necesidad del sistema económico que necesitaba de mercados ampliados para continuar con su dinámica. En las notas que les estoy distribuyendo a través de Silvio, hablo brevemente de esto, un poco en forma quizás más clara. Pero entonces lo que quiero decir es que tenemos un efecto de desilusión con el establecimiento tanto demócrata como republicano como resultado de eso, de esta gente afectada. Y creo que esto se refleja en los datos de Silvio. El Partido Republicano ha tenido una reconformación desde una clase media conservadora, próspera, a los afectados por estos procesos. Entonces tiene una composición un poco diferente, que es lo que explica. Entonces, el mérito de Trump ha sido poder captar este descontento y proyectarlo. Es interesante que, por ejemplo, en el debate vicepresidencial de antenoche, Vance expresó estas mismas ideas, de que la gente estaba en mala situación económica, de que las oportunidades eran muy limitadas, el costo de vida los estaba asfixiando. Sin embargo, las propuestas que ellos tienen no solucionarían estos problemas. Bueno, habiendo dicho eso, quiero pasar al tema de la visión crítica sobre Trump. Hay diferentes puntos que se pueden elaborar. Yo he tomado algunos de ellos y los he agrupado en tres categorías. El primero, su desempeño como presidente. El segundo, sus tendencias antidemocráticas y autoritarias. Y el tercero, el carácter inescrupuloso de Trump. Entremos un poco, así sea muy brevemente, en el primero, su desempeño como presidente. Hay que anotar que Trump, junto con otros antecesores de él, republicanos como Reagan y como Bush, hicieron rebajas importantes de impuestos que contribuyeron a aumentar el déficit en el presupuesto nacional. Según algunos análisis, ya para el 2023 había un déficit había aumentado en 57%. Y también eso conducía a que la clasificación de Estados Unidos dentro de los 38 países de la OECD aparecía como país 32 por el porcentaje de ingresos gubernamentales como porcentaje del Producto Interno. Bueno, eso en cuanto al aumento del déficit que se le critica en su política. El otro tema es el manejo de la pandemia del COVID. Estados Unidos tuvo alrededor más de 112 millones de enfermos y fallecieron algo más de 1.200.000 muertos. Y es el país donde con mayor número de esto, a excepción de China, para lo cual no existen datos fidedignos, pero ciertamente mucho mayor que los otros países. Por ejemplo, India reportó alrededor de 45 millones de contagiados, y a pesar de tener una población muchísimo más grande que Estados Unidos. Entonces, esto se atribuye a diversas fallas de manejo y de reacción de él
en el manejo de la pandemia. Un tercer ítem en esto comprende su política exterior, especialmente en relación con la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte. Él tenía razón en exigir a los demás participantes una mayor participación económica, pero lo hizo de manera muy conflictiva, inclusive amenazando con dejarlos por fuera de la protección de la OTAN en caso de ser invadidos. Otras cosas relacionadas con su política exterior comprenden su poca simpatía con otros países democráticos y su cercanía con figuras autoritarias como Putin, como el de Corea, Kim Il-sung de Corea del Norte y otros. Entonces, bueno, otro punto es en la política ambiental. Hay que destacar que Trump no cree en el cambio, en el deterioro climático ni en los problemas ambientales. Y durante su administración desmontó mucha regulación ambiental en un momento en que es claro, tanto por la ciencia como por la evidencia misma que estamos viendo ahora de la importancia de esos problemas, ¿no? Otro tema es la gestión hacia la inmigración ilegal. Su política se concentraba esencialmente en cerrar el país, construir una especie de muralla china alrededor de Estados Unidos por una parte y la deportación masiva, pero no tenía ninguna consideración sobre los factores estructurales que estaban generando estos procesos ni de actuar sobre ellos. De hecho, frente a los países centroamericanos, más bien su actitud era sancionatoria que de ayuda. Se le critica también a él el trato de los migrantes detenidos, por ejemplo, la política de separar a los niños de los padres, en los cuales eso tuvo como resultado que algunos quedaron, muchos niños como huérfanos para efectos prácticos, porque no fue posible después conectarlo con los padres. Bueno, eso en cuanto a su desempeño como presidente. En el segundo punto, sus tendencias antidemocráticas y autoritarias se reflejaron en el rechazo de los resultados electorales del 2020. La toma del Capitolio del 6 de enero del 2021 fue un caso en el cual hubo varios muertos, y el grupo llegó cantando sobre colgar al vicepresidente. ¿Por qué el vicepresidente? Porque Trump le había solicitado que en un acto que es normalmente puramente formal de confirmación de los resultados del proceso electoral, le había pedido que impugnara y parara eso, y Pence, para su honra, se negó a ello. A raíz de eso, bueno, más adelante hablaré un poquito de los casos que surgen de eso. Otro en esa línea es su famosa llamada en Georgia al secretario de Estado de Georgia, en el cual le pedía que le consiguiera algo así como 11.870 votos adicionales. Esa grabación se oyó. Yo personalmente la oí, eso se transmitió por los medios, ¿no? Trump, a través de Giuliani y otros, intentaron parar los resultados de la elección en más de 40 cortes. Ninguna de ellas aceptó eso porque no había evidencia seria como para eso. Adicionalmente, durante su administración hizo esfuerzos por poner al servicio las instituciones, particularmente el Departamento de Justicia. Intentó
Y no solo eso, sino que para esta campaña en la cual está participando, está hablando de que las instituciones deben estar al servicio del presidente directamente. Y ha hablado inclusive de que los estados tengan la autoridad para cambiar los resultados de los votos electorales cuando no lo consideran conveniente. Bueno, aparte del hecho de los resultados electorales de 2020, también está el caso de las presiones indebidas sobre Ucrania cuando era presidente, en el cual a través de la retención de pagos que habían sido programados para Ucrania, intentaba persuadirlos de que buscaran evidencia incriminatoria desfavorable para el hijo de Biden que estaba allí. Este hecho revelado llevó al intento de impeachment, de impugnación, destitución, que fracasó finalmente, pero que se realizó. Bueno, en un tercer lugar está su carácter inescrupuloso. Hay 4 casos abiertos contra él. Hay un caso por la elección de 2020 y los hechos de Capitolio con 4 acusaciones que todavía no ha procedido. Pero que, por ejemplo, este verano hubo un fallo de la Corte Suprema o una aclaración de la Corte Suprema en el sentido de que él no podía ser procesado por actos realizados en su capacidad oficial. Pero ya ayer salió parte de un documento, lo reveló la juez que está encargada de esto, una juez, un documento de 165 páginas producido por el fiscal Jack Smith, en la cual se adapta a ese fallo y concluye con distintas evidencias sobre lo que pasó en el Capitolio, de que él actuó como candidato derrotado y no en capacidad oficial como presidente. Una segunda caso se le abrió por el pago de soborno a una actriz pornográfica, Stormy Daniels, que le pagó $130,000 y esto generó 34 acusaciones, que esas sí fueron consideradas en juicio y fue hallado culpable en todas ellas. Otro caso concierne el intento de alterar los resultados en Georgia, que ha dado lugar a 10 acusaciones. Y finalmente está otro caso por manejo inapropiado de documentos clasificados que incluye 10 acusaciones. Por otro lado, hay también una valoración adversa de familiares y de quienes han trabajado con él o para él. Su hermana mayor, una jueza federal retirada, lo considera un oportunista sin principios. Su sobrina también es del mismo tenor, e inclusive lo ha acusado de que tan temprano, a tan temprana edad como cuando era estudiante universitario, contrató a un amigo para que tomara la prueba del SAT por él. En cuanto a la valoración negativa, pues hay cerca de 90 casos de personas que también coinciden en apreciaciones negativas sobre el carácter de él. Bueno, ligado a eso también está el hecho de que se ha mostrado como un mentiroso compulsivo. Por ejemplo, durante su presidencia se le computó el Washington Post, que por supuesto es demócrata, y otros, le contabilizaron 30.573 falsedades o verdades a medias manifestadas. Esto da más de 209 por día. Y en el debate reciente con Harris le contabilizaron 30 falsedades en contra de uno de Harris, por ejemplo. Bueno, bueno, esto es lo que creo que tengo que decir
Por supuesto que esto no es una lista de todas las quejas o apreciaciones negativas sobre Trump. También pues está el tema del aborto, pero pues no me voy a extender más acá y quiero pasar al tema siguiente, hablar un poco, que aunque ustedes ya lo han hecho, Silvio ya lo ha hecho, está mucho más detalle, hablar del colegio electoral. El colegio electoral en este momento incluye 570 electores, de los cuales se requieren 270 mínimos para ganar. ¿Cómo se determinan los electores? Pues antes de la elección los partidos preparan listas de cuáles serían sus electores. Y en casi todos los casos, creo que Maine y Nebraska son la excepción, el ganador se lleva todos los electores. En algunos casos, los electores no han cumplido con fidelidad, pero en muy pocos casos. Y esos casos, aunque no es tan clara la legislación, se pueden multar, se pueden sancionar de diversas maneras, pero en general ellos han cumplido ese papel. Entonces tenemos 50 estados más el distrito capital. Entonces, ¿qué ha pasado? De esos 50 estados y el distrito capital, 10 son considerados republicanos por todos generalmente por los medios, y 14 son considerados demócratas y 7 como inciertos, es decir, lo que llaman los estados swing. Yo realicé un ejercicio personalmente, miré los 20 restantes por su desempeño de principios de siglo, y el ejercicio fue muy claro, no dio lugar a ambigüedades. Entonces los asigné a los 3 grupos. Y ese resultado me da 24 estados rojos o republicanos con 213 votos electorales y 19 estados azules o demócratas con 226 votos electorales y 8 estados inciertos, porque agregué uno a los swing states con 99 votos electorales. Si esto es correcto, los republicanos necesitarían para ganar 57 votos de los 99 inciertos y los demócratas necesitarían 44. ¿Qué conclusiones nos lleva? Si este análisis es correcto, no aparece mayormente desnivelada la competencia. Es decir, ambos tienen clara opción. Kamala Harris parece tener una pequeña ventaja según las encuestas en la mayoría de estados inciertos. También tiene una ventaja mayor, según una encuesta, entre el electorado de origen latino, que es la minoría más grande en este momento en Estados Unidos. Y en esa encuesta aparece algo así como que creo 54-42 a favor de ella en ese grupo. Bueno, sin embargo, y probablemente en la población afroamericana también debe haber una tendencia similar, pero no puedo asegurarlo. Sin embargo, a pesar de todo esto, nada está escrito en piedra. Ahora, yo creo que es muy importante entender que Trump es un candidato que está corriendo hacia adelante de sus problemas, porque si en realidad es derrotado en esta elección, va a ser tomado y seguramente condenado en muchos de estos procesos, casos y acusaciones que están abiertas. Y en ese caso, pues, arriesgaría ir a terminar su vida en la cárcel o por lo menos perder la mayor parte de su fortuna en multas y otras sanciones.
entonces para él ganar la presidencia es una forma de, digamos, de reducir eso, inclusive con la posibilidad del autoperdón. De manera que eso yo creo que es un punto también importante, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo que tengo en resumen dentro del tiempo que me fue asignado. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, yo creo que aquí tenemos dos visiones completamente distintas, día y noche, de lo que enfrentan ahora los estadounidenses para votar. Y por eso hay tanta radicalización en la votación y estos 6 estados que faltan por definirse, pues eh, están muy parejos. Abrimos entonces en este momento las preguntas a quienes intervinieron. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Guillermo. Yo creo que merecen un aplauso general, eh, Muchas gracias. tanto Eduardo como Guillermo, porque definitivamente es un ejemplo maravilloso, Silvio, y gracias por los invitados que nos han dado las dos caras de la moneda, digamos, con respecto al candidato Trump. Me parece presentaciones muy objetivas, muy desapasionadas, muy claras en los argumentos que creo que nos dan lugar para una sesión de preguntas y comentarios que quisiera invitarlos a todos a preguntas, ojalá muy breves y respuestas también breves para que tengamos la posibilidad de escucharnos a todos. Hay aplausos de Ricardo. Miguel Ángel Hoyos ha pedido la palabra, de manera que si quieres, Silvio, le damos la palabra a quien vaya Luis, sí, levantando. adelante tú. Da tú la Dale pues, palabra, por favor. gracias. Miguel Ángel, tienes la palabra. Libera tu micrófono. Tardes. Eh, yo tomo el atrevimiento de semejante personas que están aquí académicos, pero me surgen dos preguntas. ¿Puede Miguel Trump, Ángel, no te escuchamos muy bien. Tu voz no es muy clara. No sé si hay algo con el micrófono. Eh, ¿Lo escuchan aló, bien? aló, Sí. sí, A Dale, ver. no? sigue, sigue. Tengo dos preguntas. No sé cuál de los dos personas me pueden responder. ¿Puede Trump hacer la que, puede Trump hacer lo que le parece? ¿Existe el peligro de que los Estados Unidos se convierta en un estado autoritario? Segundo, ¿por qué la economía en Estados Unidos reacciona tan positivamente con Trump? Gracias. Ok. ¿Alguno de los candidatos quiere decir, o de los candidatos, de los expositores, le daríamos la oportunidad a los dos? Guillermo, si quieres responder la pregunta y después le Yo pedí. soy, yo soy, como yo creo que Silvio y Eduardo, ciudadano de los Estados Unidos y de Colombia. Y amo mucho los Estados Unidos. Pero yo creo que ya es un estado autoritario. Entonces, la libertad en los últimos 10 años ha bajado mucho. El derecho de opinar ha bajado mucho. El sistema, el sistema judicial se encuentra totalmente politizado entre jueces que se consideran republicanos y jueces que se consideran demócratas. Entonces, temo mucho que es así. Am, sobre la economía, porque va bien con Trump. La verdad es que eso es extraño porque las grandes empresas hoy en día, lo que en los años 80 y apoyaban a los republicanos, ahora apoyan a los demócratas. Wall Street es de demócratas. En lo que en las donaciones que Silvio habló de los 70% de las donaciones son del 1%, doble de esas donaciones van para el Partido Demócrata. Entonces uno pensaría que ellos que controlan la economía reaccionarían en manera más positiva con los demócratas. Entonces esa sí es una pregunta. Ok, gracias. Eduardo, Sí, yo coincido con Guillermo
en que el sistema se ha ido cerrando. Sin embargo, creo que Trump representa un peligro claro y evidente de acabar de cerrarlo, porque sus amenazas, inclusive lo ha dicho él públicamente, sus intenciones los ha manifestado. Y vale la pena destacar que en este momento ya sus equipos legales republicanos se están posicionando en los estados para disputar los resultados de la elección que viene si no le es favorable, de manera que él no va a aceptar la derrota. Yo creo que acentuaría mucho esta tendencia que reconozco sin duda que se ha venido dando y que creo que es un resultado de que ninguno de los dos partidos ha querido aceptar en serio el origen del problema, que es que sus políticas económicas han sido sesgadas en contra de esta clase media y obrera que existía antes. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra Gabriel Díaz. Adelante, Gabriel. Libera tu micrófono. El botoncito de liberar el micrófono. La asesoría técnica de la esposa. Y no libera. Yo creo que es el botoncito a la izquierda de la pantalla. Activar audio. Ya, listo. ya. Ahí está. Ahora sí, Listo, Gabriel. después de oírlos ustedes tres con esa cosa tan compleja, tan difícil de manejar, yo tengo una sola pregunta que me preocupa mucho. ¿Quién va a quedar de presidente en los Estados Unidos? ¿Ustedes pueden decirnos algo? ¿Alguien quiere responder esa pregunta del $1.000.000? Yo tengo dos palabras, ni idea. ¿Y Eduardo? Tampoco, porque supongamos que gane Cámara, pero no sabemos quién va a gobernar en realidad. Esa es la pregunta. Desde el punto de vista formal, pareciera que ella tiene una leve ventaja, pero no, eso, como dije antes, no está escrito en piedra. Gracias, qué bueno que tenemos una respuesta para Gabriel. Bueno, Juan Laureano Gómez, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Me atrevo a comentar en las líneas que comentó Eduardo que es muy probable que esta elección vaya a los estrados judiciales. Alguien que vive en Washington, un pariente mío, me dice que como en la Corte Suprema, la mayoría de los magistrados han sido nombrados por Trump, una teoría dice que eso se va a formar un lío tremendo, va a haber mucho pleito y que eso va a terminar en la Corte Suprema y que allí probablemente gane Trump, de nuevo, porque hasta ahora los magistrados se han mostrado favorables a Trump en la cuestión del aborto y en otros asuntos. Trump tiene mucho poder en la Corte, es lo que dicen los que entienden. Claro, pero nadie sabe realmente qué va a pasar. Para mí, la pregunta sería, una de las promesas de Trump es unas tarifas del 10% para el mundo entero y para India del 60%. Esto, lógicamente, si lo cumple o no lo cumple, no sabemos exactamente, pero sí es probable que se continúe con una guerra de tarifas. Ya desde eso empezó, creo que desde Obama, y se agravó durante Trump y ha seguido durante Biden esas tarifas, especialmente contra China, tratando de contener a China. Pero quisiera verlo si los panelistas, cómo ven ese impacto económico en el comercio internacional de que suba Trump e implemente algo de todas esas tarifas. Continúe con la guerra tarifaria. Sí, Guillermo. Yo entiendo por fuentes que lo conocen muy bien que el propósito, que Trump es un negociador como si estuviera jugando póker. Yo entiendo que lo que él siempre quería era una guerra de tarifas para lograr eliminarlas todas.
Él no cree en las tarifas. Él quisiera un mundo sin tarifas. No sé cómo funcionaría, porque uno no puede controlar todo el mundo, ¿no es cierto? Pero lo que él quería, por lo menos con la China y con India, es crear una situación inestable y luego proponer, pues, eliminándolas todas. Pues eso es desde una persona que lo conoce muy bien. Yo no tengo manera de verificar si eso es la verdad. Pero conociendo cómo negociaba en temas de propiedad raíz y compra y venta de compañías, no me sorprendería. ¿O Eduardo? Pues no sé, porque no entendí muy claramente la pregunta. Indudablemente que hay una reacción en contra de la abolición de tarifas, intentos de reindustrialización, no solo en Estados Unidos, sino en otros países. La misma pandemia puso de presente las dificultades que tiene un mundo solamente globalizado. Además de que hay otros problemas detrás de todo esto, que es la reducción demográfica que está ocurriendo en diferentes países, que va a afectar todas las posibilidades económicas. Lo que sí parece cierto es inevitable la guerra comercial con China, una reacción defensiva de Estados Unidos a través de tributación, y no sé si eso va a cambiar mucho, ya sea con Trump o ya sea con los demócratas, pero no sé, tal vez no entendí bien la pregunta. La pregunta era más, y creo que la he respondido, de todas formas, era el impacto que pueden tener esas tarifas, pero tienes tu razón en que no se espera mayor cambio cualquiera que suba. Quizás Harris no impondría tarifas tan elevadas como lo que está amenazando de un 60% para China y un 10% a nivel global. Pero por otra parte, es probable que sea una posición para negociar también. Está bien, gracias. Silvio, adelante. La pregunta mía es la siguiente. Desde el punto de vista de política internacional, y estaba para Guillermo, la posición de Trump de Make America Great Again es un poco pasada de moda, me parece a mí, desde el punto de vista internacional, porque ya hay varios poderes en el mundo que se tiene que compartir. Y tengo la impresión de que para Trump, Estados Unidos sigue siendo la potencia indiscutible. Mira, Silvio, yo creo que la verdad es no solamente para los dos partidos, la misma, pero recuerdes que Barack Obama era el que hablaba del excepcionalismo americano. Ese era su lema, que los Estados Unidos tenían que ser el mejor en todo. Entonces, lo que me interesa mucho sobre eso y que yo creo que hemos hablado sobre eso es que a mí me fascina lo que está pasando con los BRICS. Pero yo sé que la búsqueda de hegemonía estadounidense es una cosa que les importa más a los políticos tradicionales, que yo creo que la posición de Trump es extraña, porque él cree que puede negociar con todos, porque él cree que puede ganar. Entonces, y entonces que a él no le importa una plataforma con más jugadores, porque él cree que lo puede ganar todo. Pero también él tiene que reconocer que si gana las elecciones va a haber un después de Trump. ¿Y cómo va a dejar ese proceso? Yo creo que eso ya en muchos casos está fuera del control de los Estados Unidos. Lo que han hecho los presidentes estadounidenses desde Clinton, con Obama, con los Bushes y con Trump, son esos castigos económicos que usan contra los países. Pues se ha usado contra Cuba por mucho tiempo, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Rusia, contra China, contra contra el otro. Y lo que eso ha resultado es una creencia que el dólar no merece ser la moneda franca del mundo, porque es demasiadamente desconfiable. Además, que la economía de los Estados Unidos cuenta solamente con imprimir más dólares. Entonces no estoy seguro cómo va a resultar eso, pero yo creo que el mundo multipolar sería el mejor hasta para los Estados Unidos,
pero no quieren soltar eso por nada. Eso es problemático. Ok. Gracias. Pedro Benítez, adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias a Guillermo, a Eduardo, a Silvio por la exposición tan interesante. Realmente uno aprende muchísimo de esto. Quería hacer una pregunta sencilla. Con este sistema de manejo electoral, ¿qué papel juega el ciudadano de a pie en Estados Unidos? O sea, ¿qué papel juega? ¿Qué importancia tiene ese ciudadano que está en la calle, que coge ascensores, que coge el metro, etcétera? Gracias. Mira, por una parte, el sistema de partidos no permite que los candidatos que los ciudadanos quisieran que fueran candidatos sean candidatos. Es una cosa muy problemática, pero eso no es solamente en los Estados Unidos, eso es en casi cualquier sistema político que es bipartidista y no multipartidista. Entonces, ese es un problema. Yo quisiera abordar otro tema que no se ha tocado, es ¿qué pasa si en el colegio electoral no se llegan a las mayorías? Y eso es posible. Hay una resolución muy interesante y aún compleja. La elección va a la Cámara de Representantes, pero no votan los representantes individualmente, sino por estados. Entonces, por ejemplo, en Nueva York votarían todos los representantes en la Cámara de Representantes que vienen de Nueva York, votarían entre ellos y tendrían un voto. Entonces serían 51 votos que determinarían esa posibilidad. Es una posibilidad porque recuerdo que cuando Hillary Clinton perdió la última elección, se convencieron 3 electores en el colegio electoral no votar como habían prometido y votaron, fue por un republicano pensando que si la elección iba a la Cámara de Representantes, entonces ellos tienen que escoger entre los 3 mayores candidatos. Entonces es otra cosa súper interesante, pero para otro día. Ok, qué bueno. Gracias. Óscar Borrero, adelante. Tienes la palabra. Gracias, Silvio, por esa magnífica presentación, porque yo creo que por fin me entiendo el problema electoral norteamericano, que es bien diferente de América Latina y al de Francia y otros países. Y de lo de Guillermo me pareció muy interesante ese manejo que le dio al tratamiento. Mi pregunta va por otro camino, y es, yo escuché el debate de los dos candidatos, Harris y Trump, y el de los dos vicepresidentes de hace 2 días. Y por ningún lado se mencionó a América Latina, no que menciona a Colombia, sino es que al lado estamos 700 millones de habitantes que de alguna manera algo le influencia al desarrollo no solamente norteamericano, sino al proceso migratorio. Su única preocupación fue cómo detener la migración o cómo permitirla. Yo quisiera preguntarles si América Latina está en este momento, pues para cualquiera de los dos candidatos, como algo que les sirve a ellos o tiene algún interés, porque parece que lo único que interesa a los dos principales candidatos es Europa, China, Rusia, las guerras, y el hinterland que tienen aquí no cuenta para ellos. En algunas conferencias que he escuchado, veo que ciertamente parece que los gobiernos republicanos, como los de Reagan en la década del 80 o los Bush posteriormente, que fueron republicanos, fueron los mejores momentos para la relación de intercambio con América Latina. Y los gobiernos demócratas han sido los que no les ha interesado esa vinculación con América Latina, por ejemplo, los tratados de libre comercio. Quisiera saber la opinión de ustedes. Yo creo que hay una tradición en los Estados Unidos y es ignorar a la América Latina, ¿no es cierto? Por parte del gobierno oficial, pero en los Estados Unidos las agencias de inteligencia son muy potentes. Yo también tengo amigos porque soy graduado de una universidad militar, que llegaron a trabajar con las agencias de inteligencia. Y ellos se creen todos poderosos hoy en día. Entonces, ellos sí están muy involucrados por todas partes en la América Latina.
hay dos programas especiales, uno que se llama USAID y el otro que se llama National Endowment for Democracy. Y todos, en vez de ser del Departamento de Estado, son controlados por las agencias de inteligencia. Entonces están muy involucrados siempre en las políticas internas de la América Latina, pero que nos van a respetar como iguales y nos van a tratar en una manera algo más decente, pues eso violaría la tradición estadounidense. Eduardo. Bueno, yo sí comparto también esa apreciación. Yo creo que por dentro sí hay sectores políticos y económicos que están muy interesados en América Latina, pero desde el punto de vista, digamos, del funcionamiento político público, pues la atención y la energía se van en mayor grado, desde luego, hacia China, Europa, Rusia, etcétera, especialmente los focos conflictivos, ¿no? Pero siempre, pues de alguna manera, América Latina es por una parte el patio trasero, pero también un patio trasero más importante en la medida que pasa el tiempo. Gracias, gracias Eduardo. Yo quería hacer una pregunta, discúlpame Laureano, te doy la palabra después. Estoy aguantándome la pregunta. El impacto de la elección americana en el resto del mundo seguirá siendo el impacto de el gran policía del mundo que tiene capacidad de decidir o no si se aprueba una determinación de las Naciones Unidas, como lo ha hecho hasta ahora, no solo Estados Unidos, sino Rusia y China. Es decir, las organizaciones multinacionales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, dizque para mantener la paz, eh, no han podido, precisamente por esa preponderancia que pienso que es mayor de los Estados Unidos sobre el resto del mundo. eh, eh, ¿Qué impacto tendría la elección de uno u otro candidato en ese posicionamiento y en esa aceptación de los Estados Unidos como el, lamentablemente, policía del mundo o el que manda, el que toma las últimas decisiones por ser la economía más fuerte, etcétera, etcétera? ¿O cuál de los dos candidatos tendría más aceptación para un trabajo multinacional sobre la paz? Bueno, puedo comenzar. Esa pregunta es un poco compleja, en parte porque los conflictos con otros países no son simplemente dentro de las reglas compartidas, sino son con sistemas autoritarios o totalitarios que crea problemas. Yo creo que si continúa el orden democrático, pues hay como un mayor acomodo a estos procesos. Gradualmente tiene que, simplemente por el crecimiento de otros países, tiene que haber un reacomodo en todo, en las reglas económicas, inclusive políticas y tal. Con el caso de Trump, no sé, no tengo claro cómo sería su acomodo a eso. Tal vez Guillermo tiene mejor idea. Guillermo. Pues yo diría primero que nadie sabe lo que cree Kamala Harris. Ella llegó sin plataforma y nada, bueno, no tiene trayectoria. Es muy difícil predecir. A veces cuando la gente llega al poder crece y se comporta de una manera diferente. Lo que yo percibo es que las agencias de inteligencia hacen muchas de esas decisiones en los Estados Unidos, lamentablemente. Las agencias de inteligencia prefieren al Partido Demócrata porque el Partido Demócrata las acomoda mucho más. Odian a Trump. Entonces, y si Trump trata, y lo que le dijeron cuando entró a la presidencia la última vez, Schumer, el líder demócrata, le dijo, mira, si te metes con las agencias de inteligencia, vas a sufrir mucho. Y sufrió mucho.
Entonces eso es problemático por una parte. Trump ha dicho que él está cómodo con un mundo multipolar y no quiere que los Estados Unidos esté involucrado en todas las decisiones del mundo. Pues eso es lo que ha dicho. Pero su personalidad, yo creo que sería difícil para él aceptar decisiones que no fueran de su gusto. Entonces es difícil predecir. La trayectoria, lo que él ha dicho, lo que dijo en el 2016, que él quería retirar las fuerzas militares de los Estados Unidos de todo el exterior, que las iba a volver a traer a los Estados Unidos porque eran gastos que no se podían defender. ¿Lo haría? Pues yo no sé. Yo creo que pues él dice que tiene buenas relaciones con Rusia y con China, y entonces posiblemente podría haber más negociación. Pero en eso el obstáculo son las agencias de inteligencia que son un obstáculo muy grande, no importa quién sea el presidente. Ellos quieren dominar esa parte del discurso. Muchas gracias, muchas gracias. Juan Laureano, adelante. Para los que vivimos en países donde la elección del primer mandatario es por voto directo, el sistema electoral americano parece anacrónico. De hecho, es lo que se utilizaba en Europa en la época de la independencia, hacia 1800 algo. Por otra parte, la Constitución americana, que entiendo que solo tiene 32 artículos, requiere para cualquier enmienda que todos los estados aprueben, lo cual hace muy complejo. Sin embargo, han surgido muchos problemas, la toma del Capitolio, esta pugna, esa división del país, que uno creería que podría llevar a que se reforme ese sistema y se eliminarían todos estos problemas, sería por voto directo, pero uno tampoco ve ni lee que nadie en Estados Unidos esté interesado en eso. ¿Es así o habrá posibilidad de que eso algún día cambie? Eso es mucho más complejo. Los Estados Unidos es una federación y eso es difícil de entender. Una federación es como las Naciones Unidas. Colombia tiene un voto en las Naciones Unidas, ¿es cierto? Y entonces en los Estados Unidos fue creado como una federación. Democracia poco tiene. Al inicio de los Estados Unidos, el único aspecto algo democrático era la Cámara de Representantes. El Senado representaba no a los ciudadanos, sino a los estados. Eso cambió en 1916, creo. La Corte Suprema los miembros de la Corte Suprema son elegidos entre el Senado, la rama menos democrática, y el presidente. Entonces, siendo una federación, es como si íbamos a tener un gobierno global, y a mí me gusta la idea, en la cual las decisiones se tomaran por mayoría. Entonces, la China y la India controlarían el mundo, ¿no es cierto? Entonces, sobre reformas del sistema federal, sí es muy difícil. No se necesita el voto de todos los estados para lograr una enmienda. Se necesita el voto del Congreso y luego de 3/4 de los estados, que aún es un voto difícil de conseguir. Pero cambiar ese sistema sería muy difícil. Yo llevo 40 años luchando para una constituyente en los Estados Unidos. Yo fui miembro de jovencito de un proyecto que se llamaba el Proyecto Tugwell, que buscaba una nueva constitución para los Estados Unidos, preguntando, pues queremos seguir siendo federalistas, queremos volvernos unitarios. Hay muchas cosas que se podían cambiar. Por ejemplo, cómo se seleccionan los jueces para la Corte Suprema. Eso siempre supuestamente se determinó de esta manera para sacarlos de la política, pero ahora las políticas presidenciales se toman en quién va a poder nombrar los miembros de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema, que Hamilton dijo que era la hermanita débil de las tres ramas del poder, resultó siendo la más poderosa. Entonces, la Constitución de los Estados Unidos necesita urgentemente muchas reformas. Pero que se logre, mira, los Estados Unidos tratan la Constitución como algo religioso. ¿Algo religioso en qué sentido? Lo adoran y no lo respetan por nada. Entonces ¿qué es la Constitución? Lo que 5 viejos en la Corte Suprema digan de un día para otro. Entonces necesita mucha reforma, no solamente en lo electoral, pero en otras cosas, pero no lo veo probable. Está bien. Muchas gracias, Guillermo.
Tenemos 10 minuticos, dos preguntas que están levantadas la mano, Silvio y Juan Laureano, y me guardan 5 minutos para los anuncios finales. Adelante, Silvio. Estás con el micrófono cerrado. Guillermo, tú hablas de que las agencias de inteligencia tienen su propio mundo, por así decirlo, y no importa lo que el presidente piense. Pero si uno llega a la presidencia, no necesita una organización que analice los problemas de todo el mundo y los tenga bien analizados y le den a uno feedback, porque es que es muy complejo cualquier político que llegue a presidente si no tiene unas agencias que estén completamente conociendo toda la problemática que uno no tiene por qué conocerla. Es que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, desde su fundación después de la Segunda Guerra Mundial y consolidación, y son más que 120, no es que sean 2 o 3, hay muchas. Entonces, se perdió el control. La última vez que se hizo una revisión seria fue, yo creo que en el año 72 o algo así. No me acuerdo quién era el senador que insistió, y encontraron montones de cuentos horroríficos del manejo de inteligencia en los Estados Unidos. Estaban violando todas las reglas internas y no ha mejorado. Y no importa de cuál partido es, ellos han acumulado un poder importantísimo. Yo recuerdo que cuando éramos jóvenes era la FBI que tenía mucho poder porque J. Edgar Hoover, su director, tenía archivos sobre todos los políticos y si no hacían lo que él quería, pues iban a ser destruidos. No sé si es así con las agencias de inteligencia, con esos archivos, pero yo sí creo que Trump intentó dominarlas y lo destruyeron. Entonces, y eso también le va a dar preocupación a Trump si gana. Y el ejemplo para cualquiera es no se meta, como dijo Schumer, como dijo el líder demócrata en el Senado, no se meta con las agencias de inteligencia o les va a costar. Bien. Rigoberto, la última pregunta. Bueno, pues mil gracias por la presentación. Realmente queda uno más inquieto de lo que pensaría que hubiera quedado después de la presentación. Una pregunta que me hago yo que corresponde a algo que está sucediendo actualmente y es, hay una guerra de Ucrania que lleva algún tiempo más y arranca la de Israel que se está prendiendo en una forma que uno dice miércoles, ¿será que aquí vamos a calar todos? A una respuesta de Irán que hizo ayer o antier de algunos, disparos o guerra de misiles que le mandó a Israel. Y la respuesta que dio Biden, que le preguntaron, bueno, presidente, ¿y usted qué va a hacer ahí con eso que está pasando en Irán, que está mandándole misiles a Israel? Y él apenas dijo, no, pues que la respuesta sea acorde pues con que no sea que les hagan pasito, ¿no? Que se responda así, pero que no le haga tan duro. ¿Y quién pondrá ese límite para decir, oiga, qué será tan duro? Porque en el momento en que Irán se prenda, pienso que esto se pone más grave aún. Y ahí sí, no sé cuál sería la respuesta de uno u otro candidato, o si la agencia de inteligencia le va a decir, mire, hay que hacer es esto. No lo sé. Y por otro lado, también ve uno como la respuesta de lo que una de las voces americanas que dice que ellos no quieren meterse más guerra, no quieren poner más gente allá que soldados que van a terminar muertos en una guerra que no es de ellos, entre comillas, aunque todos. Y además, Estados Unidos ha demostrado incapacidad ante un gobierno de Israel elegido democráticamente para el cual no han podido ponerle el pare y decir, oiga, pare, o bueno, o hagas, o siga, o qué. No sé, veo una cantidad de indefiniciones que vamos a calar todos en vista de lo que está pasando. Mira, las agencias de inteligencia tienen mucho poder en los Estados Unidos. Más poder tiene AIPAC. Y entonces por eso los dos partidos, mira, Trump para todo el mundo quiere la paz y va a negociar y todo eso, pero no cuando tiene que ver con Israel. Con Israel, Trump va a hacer lo que diga Israel y yo creo que los demócratas no van a ser diferentes. Entonces eso es muy problemático, porque hace muchos años que Israel ha intentado
iniciar una guerra entre Irán y los Estados Unidos. Y hasta ahora no han sido exitosos porque Irán se ha comportado como con mucha paciencia. Pues yo recuerdo cuando hace unos años supuestamente Rusia asesinó a alguien en Inglaterra y el mundo se explotó con sanciones y todo. Israel cada rato está asesinando personas en Irán y en otros países. Y nada que hacer. Ese es un problema. Este es un problema que quisiera ver resolución. Los partidos de izquierda en los Estados Unidos están totalmente opuestos a lo que está pasando con Israel. Y entonces, si tuvieran fuerza real en el Partido Demócrata, quizás podrían cambiar las cosas. Pero Biden siempre ha sido totalmente al lado de Israel. Y es como las agencias de inteligencia, no se meta con los judíos en AIPAC o vas a sufrir. Y sufren derrotas porque ellos donan tanto dinero para campañas. En estas últimas decidieron que habían 4 o 5 congresistas que tenían que salir porque se habían atrevido a enfrentarse. Y en sus elecciones iniciales, donde se tienen que volver a ser candidatos, no les fue bien. Les dio muy duro. Había una en Nueva York donde, no sé si Eduardo recuerda cómo se llaman se llamaban esas 4, que era el algo, no era que no me acuerdo cómo se denominaban, pero que iban a ir unidas, súper liberales y todo. No resultó. Pero la capacidad de AIPAC de decidir quiénes van a ser los congresistas asegura que contra Israel no se van a tomar medidas. Y Guillermo, cuando hablas ¿qué de pasa con Irán? AIPAC, ¿a qué se refiere? AIPAC es la organización sionista en los Estados Unidos, American Israel, algo no me acuerdo, Committee. Ok, el poder de los judíos. Y entonces, y tienen un poder. Es que es yo estuve en una reunión de líderes universitarios liberales hace poco donde nos hicieron una presentación sobre AIPAC, que lleva más de 100 años de formación y acumulando poder durante todo ese tiempo y usándolo. Lo usan para decidir a quiénes van a castigar y los castigan en una forma muy eficiente. Entonces, por eso, no obstante quién tenga la razón en el Medio Oriente, por los Estados Unidos va a estar a ese lado. Ahora, ¿qué pasa si Rusia y China? Mira, yo me pregunto, ¿qué pasa si los iraníes consiguen armas atómicas? Yo no entiendo por qué no han decidido que deben de salirse del tratado, ya que todas las condiciones legales para que se salgan del tratado existen, pero no lo han hecho. Pero entonces, ¿qué tal si Pakistán les da de sus armas atómicas? ¿O qué tal si Rusia o alguna cosa así? Pues eso cambiaría la ecuación, pero no sé cómo. No, ese es un problema que si se va a resolver, no sé si los israelitas lo pueden resolver. Gracias, Eduardo. Guillermo, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Podríamos seguir conversando sobre todas estas cosas tan absolutamente importantes para todos. Gracias tanto para Guillermo como para Eduardo y sobre todo Silvio, que nos ha proporcionado esta tertulia tan interesante, tan ilustrativa, que nos pone los pelos de punta a todos, pero que porque sabemos que tiene una repercusión importante en el mundo. Pero bueno, este era el objetivo, compartir estas ideas. Permítanme, les robo unos cuantos minuticos para 2 anuncios importantes. Eh, Antes de anunciar las próximas tertulias, tengo un anuncio del grupo de coordinación del blog que quisiera solicitarles urgentemente la colaboración del grupo en la producción y envío de nuevos artículos para nuestra publicación que ha sido diaria hasta ahora. Pero tenemos una sequía literaria que clama por aguas nuevas y urgentes de nuestros escritores profesionales y aficionados para evitar el racionamiento del talento de nuestro grupo. Esperamos sus artículos. Este es un comercial a favor del blog del grupo. Próxima tertulia, el 10 de octubre, Bernardo Nieto y Jorge Luis Puerta nos van a hablar sobre el humor, la creatividad y el arte musical, 57 años con Lelutier.
El 17 de octubre tendremos la presentación de Alfredo Ferro y Pacho de Rú sobre el proyecto de Cartagena, y el 24 un panorama de la inversión social en Colombia, la doctora Ana María Martínez, directora de Sostenibilidad Corporativa de JA Asociados. Estas son las 3 tertulias próximas. De nuevo, un aplauso y un agradecimiento para Guillermo, para Eduardo y para Silvio por una tertulia fantástica. Se publicará esto en el canal de YouTube la semana entrante, y desde luego que pueden compartir el link con las personas que ustedes crean apropiado. Muchísimas gracias y nos encontramos en una semana. Muy amable para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, feliz noche. Humberto, gracias. Para todos. Gracias. Buenas noches.